Buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente de la institución educativa María Josefa Escobar. En este tutorial vamos a analizar el punto 6 de la guía de estadística, guía número 2 para el grado noveno. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 de una determinada tabla de frecuencias? Muy bien, entonces vamos a ir al libro, en la página 109 más o menos, la página 108, perdón, donde habla medidas de tendencia no central. Las medidas de tendencia no central más o menos habla de algo parecido a lo que tiene que ver con la mediana. La mediana es una medida de tendencia central, ya que divide el conjunto de datos en dos. Las medidas de tendencia central también van a dividir el conjunto de datos, pero no lo van a hacer en dos. Lo pueden hacer, digamos, en 5 partes, en 4 partes, en 3 partes, en 10 partes, en 100 partes, por ejemplo. Cuando son 100 partes se llaman percentiles. Cuando son de 10 partes se llaman deciles. Cuando lo van a dividir en 4 partes se van a llamar entonces cuartiles. Los cuartiles entonces básicamente son 3. El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 es el dato que por debajo de él está, digamos, el 25% de los datos. El cuartil 2 es el dato por el cual por debajo de él está el 50% de los datos. El cuartil 3 es el dato por el cual debajo de él está el 75% de los datos. Y el cuartil cuarto, que si uno pudiera hablar de cuartil cuarto, siempre va a ser el último, porque debajo de él va a estar el 100% de los datos. Para uno poder calcular los cuartiles, lo que necesita hacer inicialmente es una tabla de frecuencias. Hagamos, por ejemplo, este ejercicio. Dice que las notas de evaluación final de matemáticas que ha sacado un grupo de 50 estudiantes de una institución se relacionan a continuación. Por ejemplo, un estudiante sacó 6, otro estudiante sacó 4, otro estudiante sacó 3, otro estudiante sacó 7, 9 y así sucesivamente. Inicialmente hacemos una tabla de frecuencias. Para ello, organizamos las notas de menor a mayor, desde 1 hasta 10. Y vamos a contar cuántos unos hay, cuántos 2, cuántos 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a contar los números 1. Si notan, el único número 1 es este, o sea que habría un 1. Vamos a contar los 2, aquí hay 1, aquí hay otro, y nos falta uno que sería este, 1, 2, 3. ¿Sí? Hay que contar cuántos 3, 1, 2, 3, 4. Y así completamos la tabla. Esa es la frecuencia absoluta. Para la frecuencia acumulada, lo que hacemos entonces es simplemente sumar los datos. Bajamos el primer número normal y luego sumamos lo que llevamos. 3 más 1, 4, 4 más 7, más 3, 7, más 1, 8, 9 más 4 más 3 más 1, 17, 11 más 9 más 4 más 3 más 1, 28, aunque también lo podemos hacer de forma diagonal. 1 más 3, 4, 4 más 4, 8, 8 más 9, 17 y así sucesivamente. Una vez tengamos la tabla de frecuencias, lo que hacemos es escoger el último valor, es decir, el total de los datos, que son 50. Y ese número lo vamos a dividir entre 4. Observen acá, 50 dividido 4 es 12,5. Ese valor de 12,5 lo vamos a analizar en la tabla de frecuencias acumuladas. ¿Cuál de estos números es el que supera inicialmente al valor de 12,5 que resultó de 50 dividido 4? Si notan, es el número 17. Vamos a la nota que corresponde, en este caso sería el número 4. Por lo tanto, el cuartil 1 es el 4. Para el cuartil 2 vamos a coger este número, 12,5, y como es el cuartil 2, entonces lo vamos a multiplicar entonces inicialmente por 2. Recuerden que 12,5 por 2 pues sería 25. ¿Sí? Vamos a mirar entonces de acá, de esta parte de las frecuencias acumuladas, cuál supera el 25, el primer valor. Entonces en este caso sería el 28. Vemos que el 28 corresponde al 5, o sea que el cuartil 2 es el número 5. Para el cuartil 3 habría que multiplicar entonces este número 12,5 por 3. 12,5 por 3 daría 37,5. Ese valor de 37,5, nuevamente vamos a la frecuencia acumulada, cuál de esos valores supera este, sería el 41, por lo tanto el cuartil 3 sería el valor número 7. ¿Sí? Como notan ahí. Entonces la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es que el cuartil 1 por debajo de él está el 25% de los datos y por el cuartil 3 por debajo de él está el 75% de los datos. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio para ejemplificar más esto. Vamos a hacer de la página
siguiente, de la página 109, vamos a hacer el ejercicio número 1. Nos dice, calcula la media, la mediana, la moda y los cuartiles de los datos de cada dato estadístico. Mire que nos dicen cuartiles, que están dividiendo los datos en 4. Entonces lo que inicialmente tenemos que hacer pues es, vamos a colocar aquí, en este caso es una tabla que nos dice las horas que dedicaban a chatear 40 personas. Voy a colocar inicialmente como título horas. Voy a organizar los datos de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si notan, aquí no hay 10, pero igual lo voy a poner 10, 11 y el número más grande que es el 12. Vamos a contar entonces cuántas es la frecuencia. Su frecuencia absoluta. Entonces vamos a contar cuántos unos hay. En ese caso hay un número 1 y hay dos unos. Debajo del 1 colocamos entonces 2. ¿Cuántos 2 hay? 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Así sucesivamente para todos los otros números. Voy a parar el video para terminar de completar la tabla. Bien, acá está la tabla. Noten que el número 10 se coloqué que tiene una frecuencia de 0, ya que el 10 no estaba en la tabla. Luego de calcular la frecuencia entonces absoluta, vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta se representa con una F minúscula y la frecuencia acumulada se va a representar con una F mayúscula. Aquí simplemente bajamos el primer valor y vamos a empezar a sumar en diagonal. 2 más 6, 8, 8 más 4, 12, 12 más 6, 18 y así sucesivamente. Note que si la tabla está bien realizada, el último valor corresponde al número total de los datos, 40 personas. Ahora, para calcular entonces lo que tiene que ver con la mediana y la moda, les dejo como ejercicio, puesto que esto lo analizamos en anteriores tutoriales. Vamos a calcular lo que tiene que ver con los cuartiles. Entonces, para calcular entonces los cuartiles, inicialmente vamos a dividir el total de los datos, lo vamos a dividir entre 4, siempre se divide entre 4, en este caso eso nos da 10. Para el cuartil entonces 1, lo que hacemos es mirar cuál de estos datos supera el valor 10, entonces en este caso es el 12, y miramos a qué hora corresponde, o sea que en este caso la hora, el cuartil 1 sería el 3. Para el cuartil 2, lo que vamos a hacer entonces es multiplicar este número 10 por 2, entonces sería 10 por 2, obviamente nos va a dar 20, y miramos entonces cuál de estos números de acá supera el 20, en este caso sería el 24, y entonces la hora que le corresponde sería el 5, por lo tanto el cuartil 2 es el 5. Para el cuartil 3, lo que vamos a hacer entonces es multiplicar ese mismo número 10, que recuerden que salió de 40 dividido 4, por 3, y en este caso nos da 30. Miramos cuál de estos valores es el primero que supera 30, en este caso es 32, y miramos qué le corresponde, en este caso al 7. Por lo tanto el cuartil 3 es el número 7. Esto es lo que tiene que ver con entonces con el cuartil. Una conclusión podría ser que digamos que el 75% de las personas dedican 7 horas o menos para estar en internet, o por ejemplo el 50% de las personas dedica 5 horas o menos para estar en internet, el 25% de las personas máximo dedica 3 horas, esa podría ser otra conclusión, porque recuerden que el cuartil 1 es para el 25%, el cuartil 2 para el 50% y el cuartil 3 para el 75%. Muy bien, vamos a aprovechar que nos queda un poco de tiempo y vamos a resolver de una vez la pregunta de la guía número 7, que es algo pues bastante sencillo. Dice, ¿qué es un diagrama de cajas y bigotes y para qué se utiliza? El diagrama de cajas y bigotes nos va a ayudar entonces a organizar un poco nuestros datos para, digamos, distribuir o para identificar cuál es la simetría de nuestros datos. Una caja de bigotes es un diagramita, es una cajita, un rectángulo realmente, donde lo que primero yo hago es colocar los datos ordenados. Por ejemplo, tengo esta tabla de frecuencias ya organizada y va desde 62 hasta el 74. Entonces empiezo a organizar como en una recta numérica: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. Teniendo ya el cuartil 1 y el cuartil 3 previamente calculados, como lo acabamos de hacer, dibujamos ese rectángulo entre el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 2, que corresponde realmente a la mediana, lo voy a dibujar también con una rayita.
¿sí? Observen que esta caja entonces quedó tirada hacia la derecha y el cuartil 2 no quedó exactamente en la mitad. Por tanto, eso nos va a hablar entonces de la simetría y digamos del sesgo que tiene digamos la caja. Podemos hablar entonces acá tres cosas. La primera, los datos están concentrados hacia la derecha. La segunda, que los datos no son tan dispersos. Bueno, eso va a ser muy relativo. Si la caja es muy grande, los datos van a estar muy dispersos realmente, estos datos como tal. O sea, el primer dato es muy diferente del último. Entre más pequeña sea la caja, pues más concentrados están los datos, menos dispersos podría decirse. Y esta caja no es simétrica porque el cuartil 2 pues no está exactamente en la mitad. Vamos entonces a analizar un ejercicio que tengo propuesto acá, que es un ejercicio de la evaluación del aprendizaje de la siguiente página. Nos dicen, ¿qué podemos decir acerca de tres características de la concentración de los datos, de la dispersión y de la simetría de cada una de estas cajas y bigotes? Para la caja de bigotes 1 podemos decir que está concentrada hacia la izquierda y no es simétrica porque el cuartil 2 no está en el centro. Miren que ninguna de las tres cajas es simétrica. La concentración de los datos de esta es a la izquierda y está bastante dispersa, la caja es bastante grande. De hecho, las tres cajas son bastante grandes. Son lo mismo realmente, están concentradas hacia la izquierda, está concentrada hacia la derecha y esta está concentrada digamos exactamente en el medio. Algo que quiero que tengan en cuenta ya para terminar es que una caja, diagrama de cajas y bigotes, puede decir si es simétrica o no realmente únicamente calculando la media. Recuerde que la media es muy diferente a lo que tiene que ver con la mediana. En anteriores tutoriales nosotros calculamos la media multiplicando este número por 6, más 65 por 5, más 68 por 4, más 69 por 11, más 72 por 12, más 74 por 12. Sumamos todos esos valores y lo dividimos sobre la suma de las frecuencias. Ese valor, por ejemplo, a ellos le dio 69,6, ustedes pueden verificarlo. Como el 69,6, en este caso, no está exactamente en la mitad, porque estaría más o menos por este lado, podemos decir entonces que el diagrama de cajas no es simétrico. Eso es lo que nos están diciendo acá, que el diagrama de cajas nos da información de si es simétrico o no, de acuerdo a la media que tenga. Entonces tenemos, como el valor de la media no está en el centro de la caja, se puede concluir que la distribución no es simétrica. Muy bien chicos, hasta acá este tutorial, nos escuchamos en un próximo tutorial.